Bueno, vamos a hablar, Mariano, de lo que tiene que ver con las economías, ¿no? Sí. Y siempre comparamos a Brasil con la Argentina. Argentina-Brasil, socios comerciales desde hace, bueno, tantísimos años. Pero aquí hay una situación que subyace año a año, gobierno tras gobierno, en compararnos continuamente de cómo está Brasil y cómo está la Argentina. Recordemos que nuestro vínculo tiene que ver con vehículos, con transporte de mercadería, para usos especiales, trigo, centeno, al sí, contrario de Mariano. lo que muchos pueden pensar, que dicen que son economías rivales, es una atracción a la otra, ¿no? Claro, y si en a Brasil le va bien, indudablemente que en eso estamos de acuerdo, más allá de el volumen, ¿no? de gente sí, que vive en claro, Brasil, que nos quintuplican, ¿no? es un gigante, en cantidad de gigante de la habitantes. economía más poderosa, más fuerte de Sudamérica, pero no es que le tiene que ir mal a Brasil para que nos vaya bien a nosotros, digamos. Bueno, fíjate que lo que pasó con la elección el año pasado en Brasil, la presencia de Lula y todo lo que significó y significa para la Argentina que la economía de Brasil, bueno, funcione, se enderece y tenga una balanza comercial. De hecho, el presidente Alberto Fernández se ha apoyado mucho en esa etapa, ¿no? Es que los lazos políticos, bueno, en estas economías que tienen que ver con países vecinos, en este caso, es fundamental porque se mantuvo, no fue tan ríspido como se pensaba con Bolsonaro. Exacto. Pero siempre, si tenés un lineamiento político que va en conjunto, siempre es mejor. Y hay una mirada que tiene que ver con una proyección de lo que nos puede pasar en un par de años, porque los análisis de foros mundiales empiezan a darle algo de preponderancia a las economías de los países en desarrollo. Y nos tocaría aquí, de cara a un 2050, alguna posibilidad concreta de algunos puntos en la economía a mejorar, ¿no? Hay esa posibilidad y esa tendencia. Pero también es cierto que con el diario sobre la mesa, la economía de un país y del otro, en cuanto a los índices inflacionarios, son absolutamente distintos. Hemos traído algunas placas para compartir y ver algunas diferencias que tenemos con nuestro vecino país, con Brasil. Bueno, ¿y cómo han evolucionado las economías de Argentina y Brasil en los últimos años? Y esto tiene que ver, Mariano, con la inflación. Allí en celeste marcado el posicionamiento de la Argentina. En los últimos 12 años es este estudio, ¿no? Y fíjate que siempre Argentina, bueno, excede por largo. Cuando te dicen, che, la inflación, pero no, es una cuestión global, es una cuestión que sucede, ¿cierto? Hay un proceso inflacionario en Europa por la guerra, bueno, por todo lo que ya se sabe, la pandemia y demás, pero mirá la diferencia. La diferencia es abismal entre Argentina y Brasil. El dato nuestro del último año fue elocuente, ¿no? Con una inflación casi llegando a los 3 dígitos, pero desde 2011 nuestro país ha tenido una inflación anual de entre 2 y 16 veces más alta que la de Brasil. Bueno, uno de los puntos de comparación en donde uno dice también, bueno, habrá que copiar alguna política económica de Brasil, habrá que mejorar los lazos, bueno, y hay que buscar algún posicionamiento para que esta tendencia se empiece a revertir. Recordemos que Brasil ha tenido deflación el año pasado, en algunos meses también. Vamos a ver la próxima placa también para analizar qué es lo que nos pasa, ¿no? Y el crecimiento del Producto Bruto Interno entre Argentina y Brasil. También en los últimos años, esto tiene que ver con el periodo de evaluación de 2010 a 2022. Y fíjate el dato, hasta antes de la pandemia, la economía en la Argentina había crecido un 0,4 anual en promedio y fue un poco más volátil, con caídas del Producto Bruto en prácticamente 1 de cada 2 años, mientras que Brasil cayó un 0,8 con caídas del Producto Bruto en 1 de cada 3 años, allí también marcado en celeste y en verde el crecimiento del Producto Bruto Interno y lo que significa, ¿no? Lo que hablamos cuando lo vemos en gráfico y cómo impacta. Un gráfico más. Bueno, ¿y cómo han evolucionado las economías de Argentina y Brasil en los últimos años? Este resultado primario, la variación interanual en porcentaje del Producto Bruto Interno. Brasil ha tenido un superávit, fíjate el dato, en 4 de 11 años y con excepción de la pandemia, el déficit nunca ha superado el 2,5 del Producto Bruto Interno. Argentina, en cambio, ha mostrado un déficit primario
todos los años desde 2011 con un promedio de 2,8% del Producto Bruto Interno, ¿no? Está dentro de el Fondo Monetario Internacional y este acuerdo de poder revertir esa situación, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y allí, ¿no?, los desafíos para estas economías y para la de Argentina, y buscándole un perfil también un poco más optimistas, estas economías emergentes que deben emprender para solucionar los déficits que tienen de base. Bueno, una inversión sostenida, efectiva en educación, infraestructura, tecnología, y empezar a tener peso propio de cara a un 2040, 2050 con otras perspectivas, ¿no? Nos encuentra en una encrucijada difícil. Escucharte. Digo, 2050 en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, no sabemos qué va a pasar probablemente en 24 horas, ¿no? Pero para tener una mirada... Hay que pensar así, ¿no? Bueno, esos son los proyectos. Porque también es cierto, Mariano, uno dice, este año hay elecciones, pero poco va a cambiar en el esquema económico si no hay planes a largo plazo, ¿no? Políticas concretas a largo plazo y trabajando básicamente en estas cuestiones, ¿no? En uno de los puntos, bueno, el déficit o la inflación o el PBI, todo lo que mostraste, debería ser, gobierne Melano, Gutiérrez, Macri, debería ser un sentido común, ¿no? De sostener ese camino, de estar por un camino que no sea inflacionario, por ejemplo. No hay ninguna duda que en estos temas transversales a cualquier gobierno de turno debieran ser políticas de Estados a largo plazo. Después tenés para correrte, para hacerlo de una manera, de otra, de acuerdo, obviamente, porque no todos piensen igual. Y está bien que así sea, que la gente... Pero digo, cuestiones núcleos centrales, que nos interesan a todos, que es por el bienestar de todos, debería tener un sentido más o menos. Sí, y no caer en esta cuestión, yo digo siempre, de anestesia social que tenemos los argentinos, de convivir como si fuera una cuestión natural con estos índices de inflación. Es alarmante, es preocupante por esta misma cuestión, ¿no?, de ponerse de acuerdo. Y si no te sale, bueno, hay que copiarlo a los países que pudieron hacerlo, ¿no? No. Hablan de algún contexto distinto, diferente, particularidades. Bueno, pero al menos ir más o menos consultando a ver cómo se puede hacer, ¿no? Las recetas hasta aquí no han funcionado. No han funcionado. Y también, para cerrar, alguna muestra activa de nosotros como pueblo respecto a estas cuestiones, ¿no? De empezar a cambiar de una vez por todas para nuevas generaciones, pero, por tendencias que parecen no revertirse. Estaba viendo algunos estudios que empiezan en este año político mucho más, ¿no? Pero ¿qué es lo que más preocupa a los argentinos? Urban Córdoba hizo unos últimos informes y el tema de la inflación, por ejemplo, está allí, rankeado en el primer lugar. ¿No? Y parece que en lo político preocupa pero no ocupa, ¿no? Porque en campaña suena muy bonito decirlo, pero bueno, no hay propuestas concretas que apunten pero al cambio. no tienen resultados, ¿no? Tampoco. Con recetas viejas que no dan resultados. Sí. Gracias, Ezequiel. Gracias, Mariano. Hasta mañana.